Hay muchas personas en este mundo y cada una de ellas tiene un órgano esencial para su funcionamiento. Estamos hablando del cerebro. Hemos asociado este órgano con la inteligencia. Todo el mundo habla de la inteligencia y del coeficiente intelectual, pero ¿sabemos de qué estamos hablando? ¿Qué tal si vamos a resolver estas preguntas? La palabra inteligencia hizo su primera aparición en los textos científicos gracias a Sir Francis Galton, primo hermano de Charles Darwin. Este personaje de la ciencia estaba fascinado por las matemáticas y por las técnicas de medición. Dirigió su atención hacia el campo de la herencia, para probar sus teorías sobre el origen genético de la inteligencia. En su laboratorio recogía datos sobre diversas variables, como el estudio del cuerpo y la agudeza de los sentidos que se dio entre los años 80 y 90, que en su opinión se relacionaban con la capacidad intelectual. A grandes rasgos, el coeficiente intelectual es un número donde el 100 es la media. Personas con un coeficiente intelectual mayor al 130 se les considera superdotados. Estas personas representan al menos el 2% de la población del mundo. Se les considera superdotados porque su cerebro es capaz de detectar el movimiento de los pequeños objetos, cosa que no sucede con los grandes, ya que su cerebro elimina la información de fondo y se concentra en los pequeños detalles. Desde hace mucho tiempo, la ciencia descubrió que las neuronas son las únicas células que se atrofian y mueren si no reciben estímulos. Por el contrario, si las neuronas son estimuladas por medio de nuevas sensaciones, nuevos conocimientos y nuevas experiencias, se desarrollarán nuevas conexiones neuronales entre sí. El cerebro funciona a través de la conexión entre neuronas. A esto se le conoce como sinapsis. Imaginemos grandes puentes donde la información fluye de un lado a otro. Entre más rápido fluye la información, más inteligente es el cerebro. Sabemos de lo raros que son los coeficientes altos, pero también sabemos lo fenomenales que son. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para también elevar nuestros coeficientes intelectuales? Puede llegar a sonar más fácil de lo que te imaginas. Primero que nada, una buena alimentación. El consumo de diversas frutas y verduras, como por ejemplo, el tomate, chía, aguacate, incluso el propio chocolate. Y claro que una buena hidratación a base de H2O. Segundo, el ejercicio. Una buena condición física motiva a nuestro cuerpo a mantener un buen funcionamiento. Pero el ejercicio más importante es el mental. Cosas tan sencillas como crucigramas, rompecabezas, malabares, aprender cualquier nueva destreza. Nunca es demasiado tarde para echar a andar nuestros cerebros a su máxima capacidad. Si eres muy curioso o eres muy fanático de la ciencia, estás en el lugar adecuado. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.